tenéis a vuestro Cocker Spaniel. Bueno, este es un vídeo en el que voy a dar una chapa sobre la novela. ¿Por qué? Porque me encanta hablar de mis cosas y de cómo se me ocurrieron. Decía el maestro, que era un escultor, no me acuerdo del nombre, de Víctor Erice, que lo mejor de una obra de arte es su explicación. Y en cierto modo, aunque la gente normalmente crea que es al revés, creo que no es lo mismo sentir que entender, y que las obras se sienten cuando las ves, y cuando las ves por segunda vez o te las explica el autor, las entiendes de forma más profunda, y los dos estados en plan son como muy compatibles entre sí. En fin, la novela no nace de la nada. Yo he podido escribir esta novela como la he escrito gracias a que en su momento leí un libro que se llama Fabulosas narraciones por historia, de Antonio Orejudo, en el que Antonio Orejudo, escribiendo magníficamente, en plan, escribiendo bien, escribiendo como se tiene que escribir, de repente soltaba ese gesto tan masculino que es empuñar una polla y llevársela con la boca a punto de reventar, algo así, ¿no? Y entonces yo tuve una revelación en ese momento. Estaría en segunda carrera de Derecho, y la revelación fue que yo podía escribir como me diera la gana, en realidad, en plan. Y yo había estado como muy coartado siempre por el estilo de los clásicos, el estilo de mi padre, que era el que más influencia en la literatura me había metido, pero ya empezaba como a salir de ahí. Había leído La broma infinita, y todo este tipo de libros más tal. Yo me considero hoy en día una persona más cercana como al realismo sucio de Carver, a la ironía de Vázquez Montalbán, todo este tipo de gente y tal. La novela no surgió de repente. La novela viene de que yo un día estaba teniendo una conversación en la sierra con mi primo Marco, y entonces en plan él me contaba sus movidas, y yo sentía en plan que para mí era imposible como llegar como a tope de liarla y de repente dar un paso más, dar un paso más, dar un paso más y tal. Y como que no lo entendía, no era capaz. Y entonces se me quedó en la cabeza como esa idea. Entonces hubo un momento que escribí un guión que se llamaba Alia Jacta Est, un guión muy cortito, para hacerlo como en plano secuencia y tal, que de hecho Pablo Molina y yo llegamos a ensayarlo, y además él lo hizo de puta madre. Me acuerdo que pegó un puñetazo en la mesa, que casi se carga la mesa, tal, fue brutal. Una leitonada de manual, ¿no? Pero se quedó ahí. Para mí no era bueno el guión como tal, o sea, necesitaba como más profundidad. El personaje era demasiado joven. Y un día se me ocurrió como hacer un grupo para un brainstorming de ideas sobre esto con el Ibáñez y con mi primo Marco, cosa que jamás surgió, porque en plan, ¿cómo va a surgir? Es muy difícil, ¿sabes? En plan, porque la gente he tenido que entender a lo largo de los años, aunque siempre me daba con mucha vergüenza pedir cosas y tal, he tenido que entender en plan que el que lo quiere hacer soy yo y punto, ¿sabes? En plan, entonces la capacidad de convencimiento no puede venir del desarrollo, tiene que venir ya en el propio acto. Bueno, se quedó ahí en mi cabeza, pasé a otras cosas y tal. Y hace 2 veranos empecé a leerme El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, ¿vale? Ya me había leído Crónica de una muerte anunciada, que me había gustado mucho, pero El amor en los tiempos del cólera es muy cercano a 100 años de soledad en el estilo de escritura de García Márquez. ¿Qué pasa? Que cuando yo leo un libro que me gusta mucho, yo no me quedo pensando en el libro. En plan, a mí lo que me provoca que una obra me guste mucho es la necesidad imperiosa de encontrar algo que escribir. No de imitarlo, no de tal, sino en plan de si él puede hacer esto, ¿qué puedo hacer yo? De hecho, me voy a comprar una cosa para ponerme, como la que tenía Billy Wilder de ¿qué haría Lubitsch? Pues yo voy a hacerme como un marco en el que ponga: hazlo tan tuyo como Bélatar lo haría suyo. ¿Vale? Y de repente, cuando yo estaba leyendo El amor en los tiempos del cólera, o sea, yo lo que siento a veces, en plan, yo tengo muchos periodos en los que no escribo y tal,
pero siempre hay un momento en el que yo siento como que de mi cuerpo, te lo juro, es así, como que de mi cuerpo se desborda la necesidad de escribir, necesidad de poner algo, de que lo tengo en la cabeza y lo tengo de soltar, no como un vómito, no, sino es que lo tengo que hacer, y punto, ¿sabes? En plan, como una obligación divina o algo así, en plan. Y dije, bueno, pues puedo hacer en un bloguecillo que tenía, un relato de 4 capítulos y tal. ¿Qué sucedió? Que cuando yo terminé esos 4 capítulos, en la habitación de mi hermana en Almería, porque era la que tenía aire acondicionado, que lo escribía a mano, con un flexo que daba un calor terrible, me acuerdo, tal, y leía en el PAF, El amor en el tiempo del cólera. Pues en ese momento yo terminé los 4 capítulos y cuando los leí dije, hostia, tío, en plan, pero es que no he escrito un relato, he escrito el inicio de la historia de este tipo, porque de repente vi al tipo, a Julio Cebrián, y empecé a releerlo y dije, es que este tipo no es una figura, no es nada, en plan, este es un tipo de verdad, ¿sabes? En plan, es el tipo que te encuentras en el bar, por la calle y punto, en plan, es una persona normal con sus problemas, básicamente. Porque a mí me encantamos nosotros, la gente. Seamos más neurodivergentes, menos neurodivergentes, más básicos, menos básicos. A mí me gusta la gente, no me gustan los héroes, los superhéroes, las superaciones. No, en plan, la peña que veo el día a día. Entonces, de repente dije, hostia, aquí hay más, tal. Y ya dije, vale, esto va a ir para adelante y lo voy a escribir. Cuando empecé a seguir desarrollando, yo soy un kamikaze, entonces no hay esquema ni nada, luego en plan la lucha de incoherencias que yo he tenido que encontrar y tal, porque es muy difícil escribir sin esquematizar, sin un Excel de personajes, sin desarrollar los personajes, ¿sabes? En plan, yo tomé la decisión de que los personajes se desarrollaban por su propio hecho y por su propio acto y por cómo, y que en realidad es así como debe desarrollarse un personaje, en plan, porque esto de las coherencias en los personajes es un poco tramposo, porque si algo no somos los humanos es coherente con nosotros mismos ni con lo que nos rodea, entre otras cosas porque las circunstancias no nos permiten serlo. Bueno, empecé a escribir tal y de repente me di cuenta que no solo había escrito un hombre, había escrito un núcleo familiar, había escrito unos personajes que se adentraban en ellos de una forma o de otra, tal, y de repente mi padre, que era el que iba leyendo todos los capítulos de la novela, y que está como plenamente convencido de que la novela es buena, ¿sabes? Lo que me decía es que es buena porque tú los ves y ves su vida, los ves de verdad. Vale, entonces, ahora nos vamos al estilo. Yo decidí que la novela estuviera muy en el suelo, muy en la tierra, y eso implicaba que formalmente, aunque yo pudiera escribir cosas en plan muy bien escritas, figuras literarias que tienen sentido, vocabulario por encima del vocabulario cotidiano, yo qué sé, por ejemplo, hay un momento en el que se dice condumio como comida en lata, ¿sabes? Que no dice nadie. Pero una de las cosas importantes que yo quise hacer en el estilo de la novela era que yo soltaba mucha información, pero era información que siempre se quedaba como a media y tal, en la que lo que yo pretendo es que vosotros como lectores rellenéis todos los huecos que faltan con el análisis de cómo se están comportando esos personajes con respecto a aquellas cosas que quedan. Luego, obviamente, se van resolviendo y tal, porque uno no puede dejar las cosas en plan. Entonces, he disfrutado un montón de escribir esta novela, que ya me puse muy en serio a escribirla, tomé la decisión de escribirla y tal. Cuando le pasé los 4 capítulos a mi padre, me dijo, escribe esto, que esto tiene sentido, tal. Me lo dijo en un Vips, cuando íbamos a una revisión del Corazón. Y bueno, y entonces yo me puse a escribir, en aquel momento era octubre, no tenía trabajo,
Y como yo había decidido que la historia en plan transcurriera, y que la base de la historia es cómo la ruina económica de un hombre puede transformarse en su ruina mental. Bueno, esto es muy importante. Entonces, para lo que es todo el contenido de la trama, en plan, yo elegí la esencia de aquella conversación con mi primo Marco. Pero me parecía estúpido escribir algo sobre mi primo Marco, en plan, jamás lo hubiera pensado. Me hubiera parecido hasta una falta de respeto, imagínate. Entonces, yo hice una cosa que fue que recordé que el chino me contó la historia de un pavo que se había arruinado, tal y cual, y entonces mezclé como las dos cosas. Tanto las mezclé que básicamente, en realidad, la novela está muy bien para conocerme a mí, no a ellos. ¿Por qué? Porque yo lo que utilicé como vehículo y mecanismo de los estados mentales de la mayoría de los personajes fueron estados mentales con los que yo me identifico. La angustia de Julio Cebrián, la necesidad y la ambición de Yusef, tal, todo, pero sobre todo estoy en Julio Cebrián, está claro. Si no es la protagonista, se aburre. Y bueno, y entonces, pues eso, en plan, la empecé a escribir en la biblioteca de Ana María Matute, a la de mi casa y tal. Y además fue una época de mi vida en la que me di cuenta, en plan, de que yo tenía como que tener cosas muy experienciales, como para que la novela tuviera sentido. En plan, de repente la novela formó parte de mi vida de forma activa. ¿En qué sentido? Pues bueno, yo iba al bar de abajo, que era un bar de viejos, el carro, tal. ¿Por qué? Porque parte de la novela transcurre en un bar y es muy importante. Y entonces yo me iba después de escribir, después de leer y después de echar currículum en Infojobs, por supuesto. Allí abajo me pedí una cerveza, que yo jamás bebo cerveza solo ni nada así, pero me pedí una cerveza para estar como en la barra, para estar como metido en su movida. Y me hice muy amigo de Soraya, que es la hija del dueño y tal, y ella me iba contando en plan pues cosas de la peña del barrio, tal, y todo eso. Y eso fue una cosa maravillosa, porque fue la primera vez en la que me empezó a dar como menos miedo la parte más importante de mí, que es la que más miedo me ha dado siempre y la que más vergüenza me ha dado expresar, que es ser un artista, en plan que creo que no tiene nada de bueno ni malo, sino que simplemente lo soy, en plan que no puedo evitarlo, ¿sabes? En plan es que salgo hacia el mundo y hacia afuera de esa manera. Y entonces, pues claro, me di cuenta de que yo iba a escribir a un tío muy obrero, muy tal, muy del boom inmobiliario de aquellos años. Y entonces me di cuenta de que yo era demasiado burgués también como para entenderlo del todo. Entonces pensé, bueno, a lo mejor ahora que quiero estabilidad para escribir la novela y quiero un sueldo fijo y tal, puedo buscar un tipo de trabajos que sean extraños, ¿sabes? En plan, pero no sabía cómo buscar en la obra, que me lo planteé mucho, pero no sabía cómo buscar ahí. Entonces en Infojobs pues empecé a buscar trabajos muy operativos, muy operacionales y tal, y acabé en el aeropuerto, que jerárquicamente, en plan, mi trabajo es muy parecido a cómo se trabaja en la obra, pero sobre todo, porque en plan era un trabajo de operario o obrero, que son sinónimos y que en el diccionario, en plan, su definición es básicamente aquel que trabaja con las manos, ¿vale? Y aunque me haya destrozado la vida, ha sido bastante útil para escribir la novela, en plan, pues si no hubiera comprendido del todo a toda esa peña. Ha sido un proceso largo, de 1 año y 4 meses, pero podría haber sido más largo, en realidad. No quise escribir una novela larga porque sentía, en plan, que estaba diciendo lo que tenía que decir de los personajes, por esta cosa que digo del estilo, de dejarle un espacio al lector para que él, en plan, o sea, por ejemplo, esto es muy interesante, hay muy pocas descripciones, tanto del espacio, descripción del espacio se pasa muy por encima, que si un sofá, que si una mesa, tal, pero porque yo lo que quiero es que vosotros seáis los que penséis, en plan, cuál es la mesa y cuál es el sofá que tiene Ana Rodríguez, por ejemplo, ¿no?
Se hacen muy pocas descripciones físicas porque yo quiero que seáis vosotros los que tengáis en vuestra cabeza vuestras descripciones físicas de los personajes y tal. Total, ha sido un camino arduo porque es pelearte con tu cabeza, mucho más cuando no has esquematizado, entonces tienes como que pegarte la paliza. Le doy las gracias a la Chati, a la que la pobre Chati ha sido mi esquematizadora, mi secretaria, y entonces yo siempre le ponía en mayúsculas: y ni se te ocurra darme un ejemplo de contenido tal, porque no quería que me escribiera la novela, quería que me organizara. Entonces muchas veces cuando yo estaba muy liado con que sabía que quería decir, pero no, lo que hacía era, se lo mandaba en tromba, no escribir, sino lo que iba a escribir, se lo mandaba en tromba en un pedazo de chat a la Chati, y abajo le ponía: hazme un esquema de esto que acabo de decir. Y pencha. Y eso, que estoy como orgulloso de lo que he hecho, ¿sabes? En plan, porque creo que no es nada fácil escribir una novela, en plan, y mucho menos terminarla, ¿sabes? Y es como que ahora sí siento como que he hecho esto para luchar por publicarlo. Salga o no, por lo menos lucharlo, en plan, no que no se quede en un cajón, tal cual. Así que queda, corregí el primer borrador. Que lo queréis leer en mi beta reader, estáis invitados. Pero bueno, ya nadie habrá llegado a esta parte del vídeo. Así que eso, en plan, que ha sido divertidísimo, ha sido durísimo también, dificilísimo, pero el pozo que se me queda es de que me ha encantado hacerlo y que lo volvería a hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, como haría una y otra vez película, una y otra vez película, una y otra vez película. En plan, o sea, ¿cómo te lo explico? Es que, o sea, yo ni me quiero dedicar al mundo editorial, ni quiero... Es que me encantaría trabajar en el audiovisual. No, en plan, para mí es algo mucho más trascendente. En plan, mi vida pertenece al arte, pero no en un sentido estúpido o idealista, sino en plan, mi vida pertenece al arte, en plan, porque es mi forma de comunicarme, de expresarme con los demás, de decir la verdad de forma más profunda, y me encanta compartirlo con vosotros, y por eso hago estos vídeos, en plan, porque aunque no seáis tan cercanos a esto, a mí me encanta, en plan, como meter a la gente en mi movida, hacerles entender por qué se disfruta tanto, tal. Así que bueno, seguiremos con la vida. Hoy trabajo, para mi desgracia. Bien.